Pentecostés, pero quiero que entendamos que en el griego el Pentecostés se dice Pentecosté, se dice así, que significa quincuagésimo e igual a 50. Alguien diga 50. 50. Esto deriva del número 5, que dice pente, que es un ejemplo a igual de pentagrama y a igual de pentateuco. Porque hablamos de Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Y Deuteronomio. Y me gusta mucho lo que sucede en el Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pascua se dice Pesá, a los que les gusta apuntar. Y mientras se celebraba la Pascua, los de Israel recordaban cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y me gusta mucho esto, que cuando salen de Egipto, 50 días después, Dios le entrega a Moisés algo que se llama la ley en el monte Sinaí. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y cuando nosotros entendemos esto, Jesús, después de que resucita, Él se aparece 40 días, demostrándole con pruebas indubitables a cada uno de sus discípulos que Él había resucitado. Si nosotros ponemos atención, esto es algo simbólico y se conecta con el Antiguo Testamento. Y Jesús mira a sus discípulos y los discípulos le dicen: Señor, ¿en qué tiempo restaurarás a Israel? Y Jesús los mira y les dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos, pero algo tienen que saber ustedes, que aunque no les toca conocer el tiempo de la restauración, ustedes tienen que saber que sobre de ustedes habrá algo que se llama poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Esto es algo poderoso, que hay veces en la vida que tú y yo no comprendemos lo que está sucediendo, pero algo tienes que entender, que dentro de ti hay algo que se llama Espíritu Santo y fuego, que es algo que mucha gente no lo tiene y tú y yo lo tenemos. Alguien diga amén. Dile que está a tu lado: vamos entrando, entendiendo lo que se está hablando. Alguien diga amén. Y dice en el capítulo 2, versículo 1: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés llegó 10 días después, que se cumple 50 días. Entonces hablamos de Pentecostés, de que en el día del Pentecostés ellos se acordaban cómo Dios había sacado al pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos la historia, vemos que Dios utilizó maravillas, prodigios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, iglesia. El pueblo estaba esclavizado, sirviendo a los egipcios, haciendo ladrillo, trabajando horas extras para servir al rey Faraón, para servir a los egipcios. Y si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que el pueblo clamó por causa de la aflicción, por causa de la opresión. Y la Escritura dice que Dios se acordó del pacto que estaba en los hijos de Israel. Y esto es algo interesante, que Dios tomó a un pueblo pequeño, a un pueblo insignificante, a un pueblo que tal vez no tenía chiste, para poder mostrar sus maravillas en este tiempo y demostrarle a Faraón que aunque Faraón tenía un ejército más grande, el pueblo de Israel tenía al Dios Todopoderoso. Y algo que tú y yo tenemos en este tiempo, tal vez no tenemos espada, pero tenemos la poderosa palabra del Señor, que es más penetrante, que cuando entra a los tuétanos y discierne todo pensamiento. Alguien diga: tal vez no tenga una espada física, pero tengo la espada del Espíritu. Aleluya. Y eso es algo que se acordaba en el Pentecostés y tenía que venir a memoria. Y ellos estaban en la tierra, pero ellos pensaban y decían: nosotros estamos en esta tierra no por nuestra fuerza, sino porque la mano de Dios nos sacó. Y eso ocasionaba que el pueblo de Israel en el Pentecostés adorara a Dios. Alguien diga adoración. Más fuerte: adoración. Mientras ellos se acordaban
eso provocaba algo que se llama agradecimiento en el corazón. Y he dicho que cuando hay agradecimiento va a haber manifestado algo que se llama alabanza en tu boca. Jesús le dijo a un fariseo: cuando entré a tu casa tú no me lavaste, pero esta mujer desde que entré me besa, me enjuaga. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona es alguien que mucho ama. Y tú te das cuenta de aquella gente que alaba más y aquella gente que alaba menos. Es porque lo que sale de su boca revela lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón se llama agradecimiento. ¿Alguien diga agradecimiento? Más fuerte, agradecimiento. Tú tienes que estar agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por ti. Dice la Escritura que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, hermano. Y cada día tú te das cuenta que la misericordia de Dios está sobre ti. ¿Y cómo tú te das cuenta? A veces nosotros no vemos esa misericordia, pero tú te das cuenta de que Dios está contigo cuando están matando a 1000 y a ti no te toca nada. Amén, gloria a Dios. Se vale decir gloria a Dios. Aleluya. Tú te das cuenta que Dios está contigo cuando estás viviendo en medio de valle de sombra de muerte y tú dices: yo camino confiado porque tengo al Todopoderoso. Tú te das cuenta que Dios está contigo porque en medio de muertes, en medio de enfermedades, Dios ha permanecido fiel con cada uno de nosotros. Y eso es motivo de que en esta tarde tú le puedas decir gloria a Dios. Eso es motivo de que en esta tarde tan siquiera le digas: Padre, te doy gracias porque me estoy acordando tu mano de poder, cómo me ha traído hasta este lugar. Y escucha esto, dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2: te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos ¿cuánto? 40 años. Y eso es algo interesante, hermano, que la ropa del pueblo no se envejecía. Aún los zapatos, con los años tú tienes que, el zapato, el pie va haciéndose más grande. Si tú entiendes esto, eso es algo sobrenatural que estaba sucediendo en el zapato de cada una de las personas que estaban en ese lugar. Y la gente miraba sus ropas y aún en las ropas se reflejaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Dios les dice: te acordarás de todo lo que he hecho con ustedes, cómo los libré de mano del faraón. Aún cuando Moisés levantó y miró el mar, miró a los egipcios, y Moisés no entendía lo que estaba sucediendo, y Dios le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara y háblale al mar que algo poderoso va a suceder. El problema de nosotros es que no entendemos lo que Dios puso en nosotros, iglesia. El problema de nosotros es que no sabemos que dentro de nosotros hay algo que se llama Espíritu Santo. Juan el Bautista decía: yo os bautizaré con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Juan decía: yo vengo preparando una generación, bautizándola en agua, para que esa generación llegará el tiempo en donde ellos serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero Juan decía: yo no soy el grande, yo necesito menguar para que la gente no me vea a mí, sino que vea a Jesucristo, al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, iglesia. Alguien diga: Dios está aquí. Y cuando Jesús cumple su propósito en la tierra, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, porque yo me voy físicamente, pero viene algo que se llama Espíritu Santo. Porque Jesús sabía lo que la iglesia necesitaba. Porque ojo con esto, los discípulos tenían escuela, experiencia, pero les faltaba el poder del Espíritu. Amén, amén. Y diga: Aus. Porque hay gente que tiene experiencia, pero ha dejado que el fuego se le apague. Esto no solamente es de experiencia y las veces que tú has mirado a Jesús en el pasado. Esto es de estar continuamente conectado con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú entiendes lo que dice David: unges mi cabeza con aceite. David no está hablando de pasado ni de futuro, está hablando de presente. Unges quiere decir que estoy conectado con la unción de Dios, que Él me está ungiendo continuamente. Y Jesús
mandó la comisión y les dijo: id y predicar el evangelio. ¿A dónde? A toda criatura. Pero Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se me vayan a emocionar y quieran ir a predicar sin presencia del Espíritu Santo del Señor. Porque yo quiero decirte algo, iglesia: cuando tú vas a predicar, no vas al parque, te vas a enfrentar a una guerra espiritual, que si nuestros ojos espirituales se abrieran, te darías cuenta que hay una guerra en el mundo espiritual que se está peleando. Y Jesús le dice: ellos necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios. Y me gusta mucho esto, iglesia, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos. Alguien diga dividir y división. El pastor puede acomodar, dividir los grupos, pero que divida grupos no significa que estén en división, porque división es dos visiones. Lo voy a repetir. Puede haber grupo de jóvenes, de damas, de varones. Está dividiendo, pero la visión es una. Y la Biblia dice: estaban todos juntos en unidad. Porque puede haber una iglesia de 1000, pero hay dos visiones dentro de ella. Pero puede haber una iglesia de 100 y va a haber más visión y más manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama unidad. El número de unidad es número 1. Alguien diga número 1. Más fuerte, número 1. Y ellos estaban orando, clamando. La escritura dice que estaban como 120 orando, clamando. ¿Ustedes creen por qué estaban orando ellos? Estaban clamando por la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban en un culto de fuego, iglesia. 120 ahí en el culto. ¡Pum! Y ahí estaban los apóstoles, estaban las mujeres orando. Que aunque Jesús se fue, ellos estaban esperando el poder del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, cuando tú vengas a la iglesia, es porque Dios quiere hacerte libre en este lugar. Cuando tú pases al altar, es porque Jesús está diciendo: yo tengo un maná, y ese maná se lo voy a dar a aquel que tiene hambre. Yo tengo el pan, y ese pan dice libertad, ese pan dice abundancia, prosperidad. Pero se necesita una iglesia que esté orando en unidad, porque lo que Satanás aborrece es una iglesia unida. Porque una iglesia que camina en un lenguaje y en una misma visión es una iglesia que hace estremecer el infierno. Y lo que Satanás está atacando a la iglesia en este tiempo es la unidad. Hablo de la iglesia toda, no hablo de aquí, sino de todo. Y si tú te das cuenta, alguien diga conmigo la palabra hermandad. Desde el principio de la creación, el diablo atacó algo que se llama hermandad. Y lo vemos en Caín y en ¿quién? En Abel. Les atacó la hermandad. En José y en sus hermanos, ¿qué atacó? La hermandad. Te estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo, pero son códigos para que la presencia de Dios se manifieste. La hermandad siempre ha sido atacada, si tú te das cuenta. Y algo que el diablo pone es que un hermano se pelee con otro. Y lo que tú ves en las redes sociales, el Facebook es bueno, pero lo que tú ves en las redes sociales es que los hermanos se atacan entre hermanos, los predicadores entre predicadores, y la gente incrédula está mirando lo que la iglesia hace. Yo no sé cuántos se han puesto abusados en eso. Y está viendo la gente de afuera cómo Satanás exhibe los problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás quiere revelar al mundo los pleitos de la hermandad. Y él pone ese espíritu de Caín que quiere atacar a Abel, para que no haya manifestación del Espíritu Santo. Pero si tú analizas la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que todos tenían las cosas ¿en qué? En común. Cuando tú buscas la palabra común, te das cuenta que cuando hablamos de común, es que quiere decir que si uno tiene 10, el otro también tiene 10 pesos. Están diciendo: si yo tengo 100 pesos, todos van a tener 100 pesos. O sea, tienen todas las cosas en común. Por eso entre ellos no había ningún, escucha esto, necesitado.
Todos eran de un mismo corazón, de un mismo pensamiento. Aún los hermanos que tenían, vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles le dieran ¿a quién? A los pobres. Hoy algunos apóstoles, en vez de dárselo a los pobres, se van de viaje. Diga aleluya. Pero necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver a esa iglesia de poder, que en donde quiera que se pare una campaña, tiene que haber una manifestación en atmósfera, iglesia. Necesitamos volver a esa hermandad, que si uno está necesitado, viene aquel que tiene 3 galones de leche y le da al que no tiene galones de leche. Porque eso es algo que se llama unidad en el Espíritu Santo. Y cuando Satanás ve esto, Satanás dice: esta iglesia es una iglesia de poder. La escritura dice que las puertas del Hades, escucha esto, no prevalecen contra ¿qué? Contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que trabaja en unidad. Es una iglesia que trabaja en comunión. Es una iglesia que trabaja en un mismo pensamiento. Y cuando hay esto, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No significa que el infierno no va a atacar. El infierno va a atacar a la iglesia, pero la iglesia es más poderosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Satanás se puede levantar contra tu casa. Satanás va a atacar tu familia, eso lo sabemos todo. Pero cuando tú eres una persona que está llena del Espíritu Santo, te das cuenta que Satanás no ataca cizaña, sino que Satanás ataca trigo. Y mientras está atacando el trigo y lo está sacudiendo, mientras te está sacudiendo, es porque Dios está revelando el fruto que está sobre tu vida. Oh, yo no sé cuántos están entendiendo esto. Tú le puedes decir al diablo: me atacaste, pero vino más unción. Me tiraste un dardo, pero mi familia es salva. Vino un dardo, pero ahora me siento más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque tengo algo que se llama Espíritu Santo. Alguien repita conmigo: Espíritu Santo, muy rápido. Yo siento a Dios que está aquí, iglesia. Yo siento que el Espíritu de Dios está con nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 2. Si lo leemos, escucha esto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, escucha, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, ¿qué dice? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alguien repita conmigo la palabra estruendo. ¿Qué pasa cuando tú escuchas un estruendo? Un estruendo llama la atención de la gente. Es como cuando hay un choque. Hay gente que miró y fue testiga, y los que están dentro del choque son los que vivieron el choque por dentro. Y si tú te das cuenta, Jesús les dice: ustedes van a recibir el poder y la gente va a ser testiga de lo que va a suceder en ustedes. Y si tú entiendes esto, yo quiero que tú entiendas que tú no fuiste llamado a ser testigo, sino portador del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el testigo y entre el portador? Un testigo se conforma con ver a otro hermano siendo tocado por el Espíritu Santo. Un testigo se conforma con ver a una hermana que está siendo bendecida. Pero un portador es alguien que dice: estoy viendo la gloria, pero yo quiero portar esa gloria dentro de mi espíritu. Un portador dice: yo quiero sentir lo que sucedió y lo que se escuchó en ese estruendo. Y en los 120 no eran testigos, ellos eran portadores. Alguien diga: yo soy un portador. Más fuerte: yo soy un portador de la gloria de Dios. Y si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, escucha esto, cuando Dios descendió con Moisés, dice la Biblia que había estruendo, relámpagos y como fuego. Y cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué hubo? Un estruendo. Y tal vez se escuchó ¡pum! Y los que estaban afuera, que dice la Biblia que había de todas las naciones, escucha esto, ellos escucharon el estruendo y dijeron: ¿dónde se vio el estruendo?
Y hubo uno que lo vio y dijo: el estruendo se escuchó acá y se metió en ese aposento. Esto está interesante. Y mientras los de afuera escuchaban y iban a ver, los 120 estaban gozándose en el fuego del Espíritu Santo del Señor. Y sabes, esto es lo que necesita la iglesia. Necesita estruendo del Espíritu Santo del Señor. Porque si aquí hay estruendo, la gente de afuera va a decir: es que es eso que se está escuchando allá en la iglesia. Van a decir: hay un estruendo que se está escuchando. ¿De dónde proviene? Proviene de la iglesia Jehová Jireh. Algo está sucediendo en esa iglesia. Yo voy a llevar a mi esposo alcohólico, porque yo veo que ya entran alcohólicos y salen renovados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Porque sabes algo, cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. No necesita la ayuda del hombre. El Espíritu de Dios lo va a hacer todo, porque Él es soberano y Él es grande. Aleluya. Pero se necesita que en cada culto se oiga el estruendo del Espíritu de Dios. Alguien diga: y cuando viene el estruendo de Dios, no solamente es para que sientas escalofríos o para que te caigas. Cuando viene el estruendo es porque Él te va a impartir algo, iglesia. Es porque Él te tiene que impartir algo. Cuando el Espíritu Santo está tocando en la iglesia, porque el Espíritu Santo está revelando regalos a las personas. Cuando el Espíritu Santo también se está manifestando, es porque Él está trayendo algo que se llama orden. Alguien diga: orden. Porque Él se mueve bajo un orden, el Espíritu de Dios, y empieza a repartir. Y ahí la Biblia dice que el Espíritu de Dios se asentó y repartió lenguas como el Espíritu Santo quiso. Por eso, cuando tú estés en la iglesia y empiece el fuego de Dios, métete al mar. En una ocasión yo conocí el mar, y cuando lo vi el mar, pastor, dije, me temblaban las piernas. Escucha, y eso que estaba en la orilla ni me metí. Y dije: ¿cómo Pedro tuvo la valentía para caminar por el mar? Y yo estaba pasando por un problema en ese tiempo, y vi el mar y dije: no, Dios es tan poderoso que aún viendo el mar dije: Dios es más grande que este mar, porque Él lo creó. Y miré mi problema y lo miré así chiquito. ¿Qué es lo que te preocupa, iglesia? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis tristes si yo he resucitado? ¿Por qué están llorando si yo estoy aquí? Jesús dijo: consumado es. La palabra consumado es tetelestai, que quiere decir: he terminado mi trabajo, todo está listo. Y muchos griegos, cuando decían tetelestai, se subían a un monte en medio de la guerra, y se subían y mandaban a un guerrero, y ese guerrero decía tetelestai. Estaba diciendo: la batalla terminó, la victoria está sobre nosotros. No sé si alguien entendió esto. Cuando Jesús dijo consumado es porque Él le dijo a su iglesia: iglesia, la batalla la terminé yo para que ustedes tengan la victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Yo quiero ver la mano de esos vencedores que están en esta tarde aquí, que le hagan saber al diablo: diablo, te equivocaste conmigo. Diablo, me metaste enfermedad, pero te equivocaste, porque Él dijo consumado es, y la victoria está sobre mí. ¿Dónde está esa iglesia de poder que dice que se oiga el estruendo, que algo va a suceder en esta tarde, que se oiga el fuego del Espíritu Santo, que yo salgo hablando en lenguas, que yo salgo remolineando, pero de que salgo haciendo algo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Y ahorita que yo llegué a la iglesia, venía a mi mente una palabra: que este es un terreno de avivamiento, iglesia. Esta es una iglesia de avivamiento, y a Satanás no le gusta que esta iglesia, pero esta es una iglesia que el Espíritu de Dios ha marcado con un propósito especial. Y quiero terminar con esto. Deme 10 minutos y acabo. Siento el fuego de Dios fuerte. Cuando el Espíritu Santo llega, nuestra vida no es la misma. Cuando el Espíritu Santo desciende, Él quita pecados, Él quita errores y te transforma en otro hombre. La primera vez que yo prediqué, duré 3 minutos y me desanimé y lloré hace años, y le dije: Señor, y
empecé a clamar por Dios y le dije: Espíritu Santo, llena. Y te das cuenta que el Espíritu Santo toma tus labios. El Espíritu Santo es el que hace todo, iglesia. Y cuando una iglesia le da lugar al Espíritu Santo, algo poderoso va a suceder. Yo vengo a decirte que en el aposento alto no había pantallas de plasma. En el aposento alto no había 5,000, 6,000. Había algo que se llama Espíritu Santo de Dios. Y en la primera predicación de Pedro se convirtieron miles. Ya no era a Pedro que le daba miedo, ahora era un Pedro que se levantaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Que no se te apague el fuego, iglesia. Que no se te apague la llama del Espíritu Santo. Por eso oigo a Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está sobre tu vida. Él le dice: tienes el don, pero te falta el fuego. No sé si alguien aquí lo entendió. Le dice: recibiste el don por medio de mis manos, pero te falta que avives el fuego del Espíritu Santo de Dios. Lo importante no es predicar, lo importante es predicar lleno del Espíritu Santo del Señor. Si se va a hacer un drama, que se haga el drama bajo el Espíritu Santo del Señor. Si se va a hacer una campaña, que se haga esa campaña donde el Espíritu Santo se mueva. Porque esto no es de nombres, esto no es de hombres, esto es del Espíritu Santo y fuego. Porque cuando desciende el Espíritu Santo y fuego, algo sucede, los demonios tiemblan, las enfermedades salen, no sé, pero ¿cuál tu Dios sirve? Dios sirve al Todopoderoso, que en esta tarde le está diciendo a Jehová Jireh, sigue caminando, que el largo camino te resta. Iglesia, sigue caminando, porque van a construir, se van a extender y van a ver la gloria de Dios. Yo siento el poder de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera, así dice Jehová de los ejércitos en esta poderosa tarde. Si alguien lo cree, manda su mano en esta hora. Que yo veo a Dios tocando tu familia, yo veo a Dios tocando tus hijos, yo veo a Dios transformando tu esposo, rompiendo sus cadenas de alcohol en esta hora. Si suben los demás músicos, aleluya, que siento el fuego de Dios. Ponte de pie, iglesia. Aquí está Dios, aquí está Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Empieza a provocar ese estruendo, empieza a provocar ese estruendo. Si tú quieres pasar al altar, pasa, iglesia. Aquí de pie, yo quiero que pasemos al altar en esta tarde. Aquí parados, que algo va a suceder. Yo puedo sentir el estruendo del Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hágase más para frente, iglesia, para que pasen los demás. Shama Kutu Robo Sumo. La macanda rabaita el fuego. Yo siento el fuego que se está paseando aquí. Aquí está la paloma, está buscando una rama. La paloma está buscando una rama. Una rama, una